partir con la tarea de Paz. Vamos a ir por orden de los que me aparecen, como me aparecen en la lista. Paz, ábrame su micrófono, por favor. Paz. Ya. Ahí está. Bueno, hice una... Ya. Mi tarea se llama La famiglia. È composta da padre, madre e 3 figli, 2 uomini e una ragazza di nome Camilla, che piace cucinare. Lei chiede a sua madre: mamma, cosa vuole da mangiare oggi? Ya, ojo, ahí, vamos a parar un poquito. Ya, entonces, vamos a ver. Primero, está presentando una familia. Sí. ¿Eso? Ah, Sí, ya. sí. Es que no, Sí. no me acuerdo, la tarea yo me la tengo anotada como hablar sobre una persona. No sé cómo, no me acuerdo cómo que les expliqué de la tarea. Yo estaba Pero hablando bueno, de Camila. ya. Ya, súper. Estaba Ya, hablando entonces, de Camila yo. perfecto. Ya. Entonces, Entonces, la ragazza me puso si chiama Camila. sì, Sí. di nome Camila, Y no me che Camila. piace cucinare. Ok. Entonces, como el que le gusta cocinar es Sì. a cui, ¿ya? En vez del qué, ok, a cui piace cucinare. Piace cucinare. Ya es como el a quién le gusta cocinar. El cui, ¿qué significa ese? En este ¿Quién? caso, quién, pero no es traducción literal de quién. La forma del a cui es a quién. Ya, bueno. Espero que esté mejor más adelante. Mi piace cucinare. Lei chiede a sua madre: mamma, cosa vuole da mangiare oggi? Ya, perfecto. Ahí tenemos una pequeña disonancia. ¿En qué? Yo, en italiano, cuando hablo de mamma, Sí. es una manera súper informal y súper cariñosa. Entonces, si yo hablo de mamma, la trato de tú. Claro. Entonces, en vez del vuole, que el vuole es usted, Vuoi. exacto, vuoi. Ah, ¿Qué qué cosa bueno. vuoi? ¿Qué cosa vuoi? Ya. ¿Quiere? Exacto, una diferencia entre quiere, usted, y quieres, tú. A ver, ¿dónde voy? Entonces, pues, Mamma, ¿qué cosa? da mangiare oggi le zucchine? No, gridano i fratelli. Vogliamo la pasta e il pesce. Camilla prende il suo motorino e va al supermercato a comprare tutto quello indispensabile per fare un buon pranzo. Cerca un ramo di fiori, un mazzo di fiori, me salía. Un mazzo, exactamente. Es Un mazzo un mazzo o un ramo di fiori. di fiori per mamma e torna felice a casa. Punto. Punto final. Perfecto, súper bien. Claro, es un poco distinto a lo que habíamos pensado, pero es una historia. Acaba de contar una historia bien contada. Súper. ¿Sí? No tengo, aparte de ese par de correcciones que hice, no tengo Pero nada más que corregir. en Está esa parte súper. del vuole yo dudé, no sabía si ponerle voy o incluso en el Exacto, borrador yo había puesto voy. exacto. Porque, claro, si en vez de mamá hubiera dicho madre, ahí sí. Claro, sí, no, perfecto. ¿Mm? Ya. Y lo hice todo más o menos hablando de lo que habíamos pasado Claro. en la clase. Sí, súper. Zucchine, pesce, ¿no? Súper bien, súper bien. Buena tarea. Felicitaciones, Paz. Está muy correcto. Gracias. Prego, gracias a ti. Bien, Mario, me habías antes levantado la manito y justo te toca además a ti. Sí, Así que, era para
creo recordar que la tarea era hacer un trozo Ajá. utilizando los 3 verbos que tú nos Claro, enseñaste la semana pasada. verbos modales. Volere, Mire, sí, potere y el doble. en general hay una cosa, yo si doy una tarea y me hacen algo, no exactamente lo que les pedí, pero dentro de todo, como dentro del ejercicio necesario, yo feliz. O sea, por eso digo, Bien, quizás me podrían presentar un personaje real, una historia como hizo me da lo mismo mientras que bien, usen los verbos, hagan un texto, así que no, súper bien, ningún perfecto, problema. perfecto. Ok, Ujú. ¿parto yo? Sí, Ok. O un cane di nome Afri, a 16 anni è malato, deve prendere medicinali e ok, dorme tutto il giorno. ya, vamos a ver, vamos por parte. Entonces, ho un cane di nome Afi, Afri, ha 16 anni, 16 anni è malato. ah, ese es el punto, ha 16 anni è malato. Como me lo dices, así con el ritmo y la entonación, ¿Ya? es como que me dices esto. Ah, 16 anni è malato. Esto no me funciona porque tiene 16 años y enfermo. No, me falta un verbo. Está enferma. Exacto. Entonces yo tengo un que es E, e, es mi conector y después mi verbo Yo ok, esto así no lo puedo tener. Ya por regla yo no puedo tener un EE. ¿Qué voy a hacer? A mi que es mi conector, le voy a agregar una D. Entonces, a correcto. 16 anni ed malato. Ya cuando yo lo escribí le puse coma después de anni. Ya, claro, pero es que también, entonces si tú en vez del I le pones una coma, se Está puede, pero es enferma. que a ¿Sí? nivel, claro, pero a nivel como de ritmo de la frase, ¿Ya? creo yo personalmente que es mejor ponerle un conector. Tiene 16 años y está enfermo. Enferma. Ok, Ajá. Entonces, muy vale. importante esto, es muy importante esto, el más ¿ya? Cuando tenemos nuestro conector, no el verbo, ¿ya? Le tenemos que poner por obligación una D, ed. Perfecto. Ya lo mismo nos va a pasar cuando tengamos la preposición a con algo que empiece con a. Yo tengo que poner ad. Ah, Es un poco lo que hacemos nosotros cuando tenemos el ii, que lo cambiamos por un ei, ¿cierto? cierto. Sí, no sé, pues viajé a Portugal e Italia. Es lo mismo, solo que en vez de cambiar, le agregamos un d, una d, para separar los sonidos. D. Bien. Ya. Entonces, léeme Repito la los... frase. Mario, ¿Cómo? perdón, ¿podrías repetir lo que leíste? Porque el comienzo no lo entendí. Ok. O un cane di nome Afri, Ah, ya. Ujú. a 16 anni ed è malato. Perfecto. Deve prendere medicinali e dorme tutto il giorno. Dorme tutto il Tutto il giorno. giorno. È molto bella e afectuosa. Esa palabra afectuosa me cuesta pronunciarla. Porque tiene doble Afectuosa, letra, doble. Sí, tiene doble. doble. Doble, Sí, doble, sí. pero mira, Afectuosa. sí, acuérdate que tenemos dos tipos de doble. Entonces, la doble F, alarga. Y en cambio, la doble T, corta. ¿Te acuerdas que ¿Ya? frenamos? Sí. Entonces, dice, es así, po, ¿cómo lo podríamos poner acá? Vamos a poner así. 4F, afectuosa. Ah, perfecto. Afectuosa. Sí, las Afectuosa. dobles siempre Perfecto. son complicadas y obviamente las palabras que tienen más de una doble Son más nos complicadas. ponen más complicadas. Ah, Ok. sí. Mia moglie e io vogliamo che stia meglio presto. Lei può Stia meglio presto, pronto. pronto, Pronto o próximamente. presto molto. O es que presto
en general, el 99% de las veces presto significa temprano, más que pronto. Ok. Vale. Y termina con lei può. Ella puede. Lei può farlo. En general, más que nada, igual... No, está bien, Puede ser. Lei può, pero me gusta más como frase, lei può farlo, ella puede hacerlo. Far. ¿Y ese farlo se escribe junto o Farlo, separado? como suena, no, todos juntos. Farlo. Ok. Farlo. Claro, nosotros obviamente estamos muy lejos de estudiar ese lo, que es un pronombre directo. Pero esa es la idea. Farlo es hacerlo. Viene del verbo fare, hacer. Cierto. Bien, Eso es. bien. Gracias, Mario. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Súper correcto. Incluso terminas con este verbo modal. Può farlo. Pueden ser verbos modales. Súper. Claro. Gracias, Mario. Ahora nos vamos con Breni. Ya. Sí, bueno, la historia mía es muy cortita. Sí, no te preocupes. Ya. Dopo aver studiato, mia figlia torna a casa e trova tutto pronto perché ho finito il lavoro prima di lei. E mi aiuta a salvare tutto e poi guardiamo. ¿A salvare tutto? Sí, esa palabra yo la busqué ya. en el traductor. Ya, salvare. Ya, ahora entendí. Salvare. Está bien, guardar, ¿cierto? Sí, guardar. Ya. ¿Qué pasa? Que salvar efectivamente es guardar, pero cuando hablas de un archivo en el computador. Ah, ya. ¿Sí? Por ejemplo, tú dices, cuando escribo, o no sé, cuando faccio un lavoro con Word, devo salvare ogni 10 minuti. ¿Ya? Cuando Ya. hago un trabajo con Word, tengo que guardar cada 10 minutos. ¿Ya? Entonces, guardar. No era mirar. No, es que guardar está en español ahí, po. Ok. Sorry. Sí, está la traducción en español. Claro, guardare. Ya, ¿y cómo? Guardar es. Nosotros tenemos varias formas y ninguna es como una traducción directa, ¿ya? Ah, por eso, porque yo lo busqué en el traductor. Claro. Claro. Entonces, Y tú puedes a... tener el verbo sistemare. Sistemare no significa literalmente guardar, pero sí que significa ordenar. Ordenar. Entonces. ¿Ya? Entonces, otra forma que podríamos hacer es un poco más larga, este es un verbo ya más compuesto. Mettere a posto tutto. ¿Ya? Es literalmente poner en su lugar. ¿Ya? Eso vendría también a ser como en el sentido de guardar algo. Entonces sería mi aiuta mettere a tutto. No, mettere a posto tutto, ya. Exacto. Mi aiuta mettere a posto tutto e poi guardiamo un programma in televisione o ascoltiamo musica. Che anche lei con gli amici per una birra o una passeggiata. Ya, ahí me perdí, me faltó un verbo. El anche lei. Sí, me faltó un verbo. Sí, anche lei per una birra. Puedes poner, por ejemplo, anche lei esce, sale, esce per una birra. ¿Puede ser? Esce con le amiche. Ajá, per una birra. Ya, esce.
del verbo salir. Ya, perfecto. Aunque, aunque eche con le amiche per una birra o una passeggiata. O per una passeggiata. Súper. Eso es todo. Súper, no era tan corto. Perdón, ¿una Muy, qué? muy cortito. ¿Passeggiata? Passeggiata o per una passeggiata. Un paseo. Ah, ¿Está bien? Súper, súper. Bien. Gracias, gracias, José. Gracias. Sí, no, yo insisto, no era tan corto como lo vendiste. Está bien, está bastante completo. En comparación No. con la primera, Hugo. Ajá, está bien. Súper. Ya, entonces acuérdense, siempre el verbo uscire. Lei esce del verbo uscire. Salir. Un verbo irregular, lo vimos en su momento. Irregular. Bien. Hola Mireya, hola Mirta, no las había saludado. Ya, ahora vamos con Celeste. ya. Ho un'amica che si chiama Rina. È argentina, ma abita a Santiago. È professoressa di yoga. Durante questa quarantina, Rina fa lezione per mezzo di Zoom. Ok, vamos a parar un poquito. Primero, no, profesoressa di, non de. Ahí puse profesore. Ah, pero tesorera, ¿qué es eso? Professoressa di yoga, non de. Ok. Bene, poi quarantena, non quarantina, quarantena. ¿Quarantina me decía el diccionario? No, cuarentena. Cuarentena, ok. Sí. No, cambia respecto al español y nosotros decimos cuarentena, pero en italiano es cuarentena. Sí. Cuarentena. Y después, el per via di Zoom. No, ¿cómo lo pusiste? ¿Permezzo? No, puse Rina fa lezione y no sabía si las lecciones de yoga, si cabía dentro de las lecciones. Sí, ningún problema. O sea, fa lezione per mezzo di Zoom. Ah, ya. Per mezzo di Zoom. Por intermedio del Zoom. Exacto, ya. ¿Eso cómo lo vamos a decir en italiano? Simplemente vía Zoom. Ah, ya, más fácil. ¿Ya? A través de o por medio de via Zoom. Fa lezioni di yoga via Zoom. Ok. Lunedì e mercoledì noi comunicare e noi facciamo esercicio. Ya, ok. ¿Nosotros nos comunicamos? Claro, nos comunicamos por Zoom. Allora, ci comunichiamo. En vez de comunicare, ci comunichiamo. Literalmente nos comunicamos. Comunichiamo, ya. Yeah. Sí, y muy importante el chi. Ci comunicamos, nos comunicamos. O sea, ¿el noi desaparece? El noi podría estar, no es necesario. Somos varias. Sí, pero no es necesario el noi, pero si lo quieres poner, lo puedes dejar. Lo importante es que el chi no lo puedes quitar. Entonces, noi, o dices, chi. Exacto, o dices noi ci comunichiamo, o dices solo ci comunichiamo. Sin el noi, ya. Sin el noi. El noi ahí es no obligatorio. Ya, e noi facciamo esercicio. No encontré la palabra para poner relajación. No. Rilassamento. Relajación, rilassamento.
Ok. Rina ha due figlie e due nipote. Suo marito ha un ristorante a Providencia. Chi sta chiudere per la contingenza? Que está cerrado. Ajá. Que è chiuso. ¿Está chiuso? È chiuso. ¿Y ese está, no? ¿STA? No, el está no. Eso es materia de este año. Ahí vamos a aprender esto. Porque claro, el verbo estar, ya cuando nosotros pensamos en el verbo estar, siempre en italiano tenemos dos formas. Que es el verbo, primero, el más importante, el essere. Y después viene el verbo stare. ¿Ya? Entonces, generalmente, y háganse siempre esa idea, cuando ustedes piensen en español estar, el 99% de las veces, ustedes en italiano van a estar pensando en el verbo essere. El verbo stare son poquitas veces que lo usamos. Es que aquí yo lo encontré en este listado maravilloso que tengo yo. Ahí, Giuseppe, y ahí sale stare, sto, stai, Sí. sta, Celeste, Celeste, no te estoy discutiendo eso. Lo que estoy diciendo no es que esté mal conjugado el verbo stare, es que en ese momento, en ese caso, no usamos el verbo stare. Usamos el verbo essere, que es ser o estar. Ahora te entendí. Ahora te entendí. Ya, ok. È chiuso entonces. È chiuso. Per la contingenza. Eso es. Bien, súper. Bien. Ya esto del chiuso es el famoso passato próximo que vamos a aprender este año. Ya, estar cerrado. Chiuso viene del verbo chiudere, cerrar. Es el participio. Cerrado. Chiuso. Bien. Mirta. Mirta, el micrófono, si es que estás. Parece que no está. Ya, entonces mientras aparece Mirta, Mireia. ¿Ya? Hola Mireia, ¿cómo estás? Hola, bien. Qué bueno. Ya, Mireia. Yo les voy a contar la giornata del mio marito. Perfecto. Que lavorare de casa en cuarentena. Que labora a casa en cuarentena. Ya, porque hay K, no que labora. Lavora a casa in quarantena. Esatto. Si alza molto presto, prendi molto caffè per la colazione. Prende, no prendí, sì, prende. Prendi eres tú. Esatto, tu prendi, però lui prende. Prende molto caffè per la colazione, rimane al lavoro fino alle 8 di notte. Tardi. Sí. Prima de la cuarentena, aquí en el pasado me enredé. Es que por eso, claro, ese es el punto. Todavía no podemos hacer nada con pasado porque no se los he enseñado. Pero vamos viendo qué pusiste. È uscito. Perfecto. No, es que, a ver, depende de la frase. Prima della quarantena è uscito fare jogging. Salía a trotar. Ah, ya. Ese salía. Ya, porque ese eushito, insisto, lo que vamos a aprender este año, eushito, significa literalmente ha salido. Pero en traducción de uso, que me refiero como al idioma salía. Que nosotros usamos cada día, no, salió. ¿Ya? Entonces cuando tú piensas en salía, tú tienes que pensar en otro tiempo verbal que, imagínate, aprendemos en el año, el próximo año.
Ushiva. Me metí en las patas de los caballos. Sí, pues por eso es muy importante mantenerse en esta etapa en el presente. Yo sé que muchas veces cuesta, pero necesitamos mantenernos hablando en presente. ¿Por qué? Porque todavía no se lo enseño, pues entonces recién cuando se lo enseñe lo vamos a poder aplicar. Es que quería contar eso, que prima della quarantena usciva fare jogging, a fare jogging, a fare jogging, ma ora non può e diventa molto nervioso. Nervoso. Nervoso. Diventa, buenísima frase. Diventa molto nervoso. El verbo diventare, diventare. muy, muy, muy importante el verbo diventare porque es muy útil. Significa volverse, convertirse en, todo lo que es como un cambio de estado. Nosotros usamos este verbo diventare. Ya, entonces vamos a poner volverse, convertirse en. Eso. Finito. Finito. Súper. Ya. Bien, bien, Mireya. Entonces, para todos, acuérdense de este verbo. Es un buen verbo para aprender. Diventar. Ya. Vamos a ver ahora si aparece Mirta. Si es que está por ahí. Mirta. Mirta. Pareciera que no. Ya. Bueno, entonces vamos a seguir con la materia. La semana pasada estuvimos viendo un poco los verbos modales, ¿cierto? ¿Qué alcanzamos a ver de los verbos modales? ¿Quién me cuenta un poquito? ¿Alguien que abra el micrófono y me cuente? ¿Nadie se acuerda que vimos, que alcanzamos a ver de los verbos modales? Alcanzamos a ver el verbo fare, volere, potere, dovere. El fare no es un verbo modal, los otros tres sí. Perdón, sí. Volere, potere, dovere. Dovere, exacto. Alcanzamos a ver las conjugaciones, ¿cierto? Sí, en el presente. Ya, bien. Y les mostré cómo funciona un verbo modal. ¿Sí? Sí. Ya, entonces dijimos siempre, vamos a repetir rápidamente para engancharnos. ¿Nos mostraste qué cosa dices? ¿Cómo funciona el verbo modal? ¿Cómo se usa? Sí, entonces decíamos que primero uso un verbo modal conjugado, voglio, y después yo le agregaba un segundo verbo, que es el verbo principal, el verbo que va a mandar en esta frase, que va en infinitivo, ¿ya? Voglio mangiare. ¿Ya? Entonces tengo mi verbo modal, el verbo modale conjugado, más el verbo principal, siempre en infinitivo. Siempre, eso no cambia nunca. Pero eso, Giuseppe, no lo alcanzamos a ver. ¿No lo alcanzamos a ver? Ah, ya, por eso quería ver hasta dónde habíamos llegado. Ya, súper. No, eso no lo vimos. Perfecto. Ya, entonces, nos enganchamos desde acá. Entonces, yo tengo el verbo modal, nunca va solo. Ustedes tienen que pensar que mis tres verbos modales, el verbo potere, volere y dovere, obviamente pueden funcionar por sí solos, ¿sí? No como verbos modales, sino como verbos normales. Pero cuando cumplen su función de verbo modal, nunca van solos. El verbo modal, en verdad, está compuesto por dos verbos. Primero, el verbo modal en sí.
Y es muy importante entender que el verbo modal es el verbo que yo siempre voy a conjugar. Es decir, le voy a poner una persona. Por eso yo digo voglio. ¿Qué persona es voglio cuando yo digo voglio mangiare? ¿Quién? Yo. Yo, ¿cierto? Io voglio. Io. Entonces, aquí yo estoy conjugando en el verbo modal. Pero después, justo después del verbo modal, yo voy a tener un verbo que va en infinitivo. Siempre en infinitivo. Por eso son dos verbos, modal conjugado más principal en infinitivo. Ya. En este momento no les va a hacer mucho eco, pero próximamente, muy próximamente, van a empezar a entender cuando yo les digo que el verbo principal de esta frase, voglio mangiare, no va a ser nunca el verbo modal. El verbo que manda es el que va en infinitivo. Por eso digo, por ahora mucho sentido no va a tener. Pero pronto, esto que les estoy diciendo, van a decir, a eso se refería. ¿Ya? El verbo modal está ahí solo para modificar el sentido de otro verbo. Es decir, que hay un verbo principal y otro que lo modifica. El principal es el que va en infinitivo, en segundo lugar. El verbo modal va conjugado y va simplemente a modificar al otro. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con que este es el que está conjugado y el otro es el que va siempre en infinitivo? Que yo digo, io voglio mangiare, tú vuoi mangiare, lui, lei vuole mangiare, y podemos seguir al infinito así. ¿Ya? Los otros verbos modales va a pasar lo mismo. ¿Ya? Noi possiamo mangiare. Voi potete mangiare. Loro devono mangiare. Entonces, si se fijan, en verde, yo siempre tengo mi verbo modal y ese es el que yo conjugo. El otro verbo siempre queda igual, siempre. ¿Ya? Muy importante eso. Entonces, como les decía, la función del verbo modal es modificar el sentido de otro verbo. Y ese otro verbo que el verbo modal está modificando es el que nosotros vamos a decir que es el verbo principal en infinitivo. Giuseppe, ¿me puedes explicar, por favor, el voglio, vuoi, vuole, cambia tan violentamente a possiamo, potete, devono? No, lo único que hice acá Tú fue... mezclaste todo ahí. Mezclé para que se dieran cuenta que yo puedo usar el verbo modal que yo quiera, cualquiera de los tres, en cualquiera de las conjugaciones. Ya dije, me volví loca. Y así, aún así, o sea, yo cambiando de persona y cambiando de verbo, el otro siempre queda igual. En verdad, los verbos modales en sí no son difíciles tampoco de entender porque nosotros los usamos igual, exactamente igual. ¿Ya?
Yo quiero comer, tú quieres comer, él quiere comer, nosotros podemos comer, ustedes pueden comer, ellos deben comer o tienen que comer. O sea, lo usamos exactamente igual. Son los mismos verbos modales que usamos nosotros y nosotros también los usamos conjugando el verbo modal y dejando el segundo verbo en infinitivo. ¿Ya? La única gran complicación dentro de todo es que hay que aprendérselos de memoria. Y eso es súper importante. Los verbos modales los tenemos que saber siempre, siempre, siempre de memoria. Son tan importantes como el verbo essere o el verbo avere. Porque son de uso súper, súper común. Hagan el ejercicio un día, en un día común y corriente, hablando en español, y vean cuántas veces usamos los verbos modales durante el día. El poder hacer, puedo hacer esto, quiero cocinar, ya, hoy tengo que ir al supermercado, todo, verbos modales constantemente. Así que son muy, muy, muy importantes. Ya. No tenemos para qué seguir dándole vuelta a los verbos modales. No vamos a hacer ejercicio, que igual los vimos el año pasado. Igual, y como siempre, van a seguir apareciendo estos verbos modales. No es que los dejemos hasta aquí nomás. Entonces voy a ir viendo el libro. Nuestro libro de siempre. Deme un segundito que voy a buscar. ¿Dónde nos habíamos quedado el año pasado? Ya vimos los verbos regulares. ¿Saben qué? No hemos repasado este año y siempre los miro en menos, pero me acuerdo que son muy, muy importantes, porque son, dentro de todo, bastante difíciles, los artículos. Los artículos que dan tantos problemas, ya, porque tienen reglas muy particulares, pero eso lo vamos a hacer entre todos. Hola Margarita, ¿cómo estás? Abre tu micrófono, por favor. Te vamos a hacer trabajar al tiro. Margarita. ¿Estás? Sí, no sé si estás tratando de abrir el... Margarita, ¿me escuchas? No, ya. ¿Los demás me escuchan? Sí, yo ¿Sí? te escucho perfecto. Ya, súper. Ya, Sí, Mireya, perfecto. quédate con el micrófono Ups. abierto. No, quédate con el micrófono abierto. Si no, es tan terrible. Ya, entonces, vamos a ver rápidamente, y vamos a ser súper rápidos porque tampoco nos vamos a quedar pegados en esto, pero vamos a ver las reglas de los artículos. ¿Ya? Entonces, Mireya, yo tenía tres artículos. Oye, hace tiempo que no pasaba esta materia, ya se me está olvidando incluso. Ya, Sí, a mí tres también. artículos masculinos, maschili, singolari. Maschili, singolari, plural. ¿Ya? Tres artículos. ¿Cuáles eran, Mireya? A ver si te acuerdas. ¿Y? No. Singulares. El I es el plural de... Plural. Ajá. No. Yo pongo el primero, il. Il. Ya. Ya. Otro, ¿te acuerdas de otro? La verdad que no. Uy, ya, vamos a tener que estudiar. Repasar, Sí. Paz. ¿Algún otro artículo masculino singular? Paz. Aló. Recién se escucha aquí. Está en Ya. silencio.
Uy. Ya, ¿pero me escucha ahora? Ahora sí. Perfecto. Estamos viendo los artículos masculinos singulares. Tenemos il. ¿Qué otro artículo había masculino singular? Él, Ah, ella, lo. lo. Ya, teníamos otro lo. Parece que vamos a tener que hacer un repaso más o menos. Tenemos El tres. apóstrofe. Ese. Exacto, tenemos tres artículos masculinos singulares. Il, lo y la L apostrofada. ¿Ya? Muy importante que nosotros muchas veces caemos en el error de que preguntamos, ¿y cuál es la traducción de il? ¿Cuál es la traducción de lo? ¿Cuál es la traducción de la apostrofada? No podemos hacer eso en el español porque estos tres se traducen como él. Entonces, aquí no nos podemos apoyar mucho en el español. Nos tenemos que aprender la regla desde el italiano mismo. Entonces, ¿cuándo yo puedo usar el artículo il? Cuando tengo una palabra masculina singular que empieza con consonante. ¿Quién me hace un ejemplo? Il libro. Il libro. Perfecto. ¿Ya? Tenemos una palabra masculina singular que empieza con una consonante. Ahora aquí me voy a llevar al lo para abajo porque es el que tiene más reglas. ¿Ya? La L apostrofada yo lo uso con lo mismo. Palabras masculinas singulares que empiezan con vocal. Como por ejemplo... L'albero. L'albero. Perfecto. El árbol. Albero. Vamos a poner acá vocales. Y ahora llegábamos al lo. El lo era un poquito más complicado. El lo es el artículo con más regla, con la regla más específica. Entonces, cuando usamos el lo con palabras masculinas singulares que empiezan con la letra S más otra consonante. Por ejemplo, Psicólogo. lo psicólogo no. Psicólogo. No, porque psicólogo empieza con PS. Studente. Ya, estudiante, ahí alguien lo dijo, perfecto. Los studentes. Ya, entonces vamos a ponerle colorcitos a esto. Ya, entonces esta parte empieza con consonante, este con vocal y este con ST, es decir, S más otra consonante. Otras palabras que usan lo, palabras que empiezan con Z, ¿cómo? Lotzio, lotzaino, álbero, árbol. ¿Alguien preguntó qué significa el álbero? El árbol. Gracias, sí, lo había olvidado, gracias. ¿Ya? Lotzio, el tío. Lotzaino, la mochila, que en italiano es masculino. Después, palabras que empiezan con GN, ya, como habíamos dicho, lo ñosco. ¿Qué significa lo ñosco? El ñoqui. Cuando tomamos uno solo, un ñoqui, cuando tomamos un plato de ñoqui y clavamos en el tenedor a uno, ese es lo ñosco. Es un... Ya, después también dijimos palabras que empiezan con PS, como, que dijeron antes, lo psicólogo. Que en italiano suena la P, psi, lo psicólogo.
Ya, y palabras como extranjeras que empiezan con Y también entran, como los yogurt. Los sport. Los sport, ese entra acá, en la de S más consonante. Ah, sí. Sport, lo sport. ¿Ya? Entonces, el lo vendría a ser la regla un poquito más específica, más complicada de los artículos masculinos. Singulares, obviamente. Ya. Bueno, terminen de escribir. Avísenme cuando terminen de escribir. ¿Ya? Ya. Bien. Entonces, cuando nosotros ya hablamos de plural, plural masculino, tenemos dos artículos. Uno es el plural de il, y es i. Entonces, si aquí habíamos dicho il libro, aquí vamos a decir i libri. Y después tenemos el plural de la L apostrofada y de lo. Es el mismo plural y es li. Por eso tenemos el plural de esto será gli alberi, gli studenti, gli sì, gli zaini, gli gnocchi, gli psicologi, gli yogurt. ¿Por qué yogurt? ¿Por qué yogurt no cambia? Si se fijan. Porque es una palabra extranjera. Exacto. Todas las palabras extranjeras, todos los extranjerismos que usamos en italiano se quedan exactamente igual en singular y en plural. Vamos a cambiar solo el artículo. Giuseppe, ¿qué es lo que es zaini? Mochilas. Ah, gracias. Usé los mismos, usé las mismas palabras que usamos arriba. Sí. Entonces, zaino, mochila, zaini, mochilas. Sí. Ya. Después tenemos los artículos femeninos, femminili, singulares, singolari. El lado de los femeninos es tremendamente más simple que los masculinos, ¿ya? Entonces tenemos, en singular tenemos solo dos artículos. La, para las palabras femeninas singulares que empiezan con consonante,
cualquiera. Y la L apostrofada para las palabras femeninas singulares que empiezan con vocal. ¿Ya? Como vamos a ir súper rápido, la casa o la mica, la amiga. L'acqua. L'acqua, todas las palabras que empiezan con vocal van a usar la L apostrofada en femenino. Y el artículo plural femenino era el más simple de todos. Tenemos solo uno que sirve para todas las palabras femeninas plurales y ese es el le. ¿Ah? Entonces, bueno, todas las palabras, perdón. ¿Ya? Le case, le amique. Las casas, las amigas. Le ragazze también. Le ragazze, todas las palabras femeninas plurales van a llevar el le. Es el artículo más simple de todos. Y hay una cosa súper importante también que aprovechamos a ver al tiro. Bueno, terminen de copiar. La amica pasa en plural a ser amique. Amique. Sí, mantenemos el sonido K, que. Amica, amique. Entonces tenemos que agregarle una H para mantener el que. Ok. Perdón, Giuseppe, el le entonces es el plural. Plural femenino, sí. Gracias. Ya. Otra cosa que hicimos aquí y no nos dimos ni cuenta fue pasar palabras de singular a plural. También teníamos una regla para eso. ¿Se acuerdan? Entonces, yo tengo las palabras que son masculinas, que terminan en O. ¿Cómo terminaban en plural? I. En I. Ya, por ejemplo, dijimos Álvaro, en plural, Alberi. pasaba a ser Alberi. Todo lo que termina en O, en plural va a terminar en I. Son palabras masculinas. Después teníamos las femeninas que terminan en A. En plural terminan en E. E. Ya, como me preguntó antes Paola, amica pasaba a ser amique. En este caso le agregamos una H para mantener el sonido K, que. Pero importante, de A pasa a E. Y son estas femeninas. Aquí tenemos masculinas, femeninas. Pero teníamos una serie de palabras que en verdad daban lo mismo si eran masculinas o femeninas, porque se comportan igual. Que son las palabras que terminan en E, en singular. Ya, como nosotros pusimos antes, studente, estudiante. ¿En qué termina en plural? Estudiante. En I. En I, exacto. Studente se convierte en studenti. Studenti. Y esto es masculino. Ya, por ejemplo, algo femenino
¿Qué puede ser en femenino? Miren, y esto es una cosa bien curiosa del italiano. La tigre. Nosotros decimos el tigre. En italiano, el tigre siempre es femenino. Siempre. Ya no existe il tigre. En italiano siempre hablamos de la tigre. Bien curioso. Y ¿Y la tigresa? No, es siempre la tigre. De hecho, La tigre. Yeah. De hecho, cuando es macho, tú dices la tigre maschio. Ya es como raro. Es bien curioso. Está bien. Entonces, esto es femenino porque es la tigre. En plural va a ser le tigri. Femenino. Entonces, las palabras que terminan en e, sean masculinas o femeninas, da lo mismo, siempre van a terminar en plural en i. Esa es la regla general de singulares y plurales. Ya, yo sé que fuimos súper rápidos, sobre todo para hacer este y Paola, que eso no, los demás ya lo conocían esto. Pero ¿les quedó alguna duda o quedó claro? No está claro. No, más bien me reforzó lo que había estudiado en Duolingo, entonces no estoy tan grave. Ahora, claro, eso es entretenido cuando uno empieza con Duolingo y después cuando conoce la regla dice, por eso era. Exacto. Sí. Pero el Duolingo no me deja vivir en paz ahora, tengo que estar jugando todos los días. Porque digo que te aparece el búho que te dice, ya, pues, Sí, ya me tiene media chata. Sí, es verdad. Pero bueno, Bueno, puedes quitar las notificaciones, cualquier cosa. Sí, en todo caso.